del quinto Congreso Internacional de Transformación Educativa, Educación Creadora, Sociedad del Afecto, Paz Mundial, que nos toca conducir con el título Educación y Medio Ambiente. Doy la bienvenida a todos los asistentes a esta sala virtual. Esperemos que sea verdaderamente un espacio de reflexión, de análisis, de intercambio, de maneras muy interactivas y creativas desde la perspectiva del ámbito educacional y el enfoque medioambiental. En el siglo XXI, como ustedes reconocen y saben, la trayectoria que se ha determinado en torno a la relación entre educación y medio ambiente ha adquirido una relevancia top, una relevancia crucial. Los efectos del cambio climático, la pérdida de la biodiversidad en el planeta, la deforestación, la contaminación de los océanos y del aire y las crisis energéticas han convertido la educación ambiental en un componente estratégico para la supervivencia del planeta. La educación no solo transmite conocimientos, como todos sabemos, sino sobre todo moldea actitudes, valores, comportamientos, conductas colectivas. Por ello se constituye un instrumento indispensable para enfrentar los desafíos ambientales contemporáneos. La educación ambiental, en un sentido más amplio, busca desarrollar en las personas una conciencia crítica sobre la interacción entre seres humanos y naturaleza. Esta implicación comprende que el deterioro del entorno no es un fenómeno aislado y también es visto como una problemática de carácter antrópica, social, sino la consecuencia de un modelo económico y cultural basado en el consumo excesivo y la explotación sin límite de los recursos naturales y también de los recursos culturales que han generado las sociedades desde la antigüedad hasta nuestros días. De ahí que la universidad, la escuela, el sistema educativo, los espacios comunitarios deben promover una educación orientadora hacia la visión integradora y complementación del ser humano como parte de un todo integral que es el planeta Tierra y todos sus componentes bioculturales. La capacidad de satisfacer las necesidades actuales sin comprometer a las nuevas generaciones y tampoco nuestros hábitats. En este sentido, doy la bienvenida a tres grandes expertos que nos van a acompañar esta tarde. La doctora Andrea Gota, una educadora muy específica, muy especial en el ámbito del medio ambiente y la educación. Un fuerte aplauso virtual desde acá y un reconocimiento. A la doctora Rosa María Romero Cuevas, también con una larga trayectoria en la visión humanística y educativa de su trabajo de investigación, tanto en el Politécnico Nacional como en la UAM, data de bastante tiempo. Y por supuesto también la bienvenida al doctor Luis Bonilla Molina, que se encuentra en este momento en México, es de origen venezolano y ya nos comentará y desarrollará la temática enfocada a la situación que está viviendo específicamente ese país en el ámbito ambiental. Voy a presentar a nuestra primera ponente, que es la doctora Claudia Andrea Gota. Ella es profesora honoraria de la Facultad de Humanidades y de Artes de la Universidad Nacional de Rosario, en la República de Argentina, al mismo tiempo historiadora, educadora ambiental y ella misma se autodefine como militante por los derechos humanos. Como historiadora se ha propuesto restituir el concepto de historicidad negada a los pueblos y naciones originarias de el Había Yalá, es decir, aquella gran tradición prehispánica, pero que no se detuvo con ese choque, con esa imposición, con esa conquista, sino que pervivió y resistió durante este tiempo y que son sociedades en movimiento, sociedades que mantienen su identidad, su cultura y que buscan mantener una vida plena en comunidad. Le damos la palabra a la compañera Claudia Andrea, que nos desarrollará esta temática
abordando de 15 a 20 minutos y vamos a ir también desarrollando alguna interacción con el público. Si hay alguien que quiera comentar algunos elementos mientras se va exponiendo, lo puede hacer de manera dinámica y coloquial que permita la retroalimentación mutua. Adelante, profesora Claudia. Bueno, buenas tardes. Desde Rosario, Argentina, un orgullo compartir este espacio en el marco del quinto Congreso de Transformación Educativa con Luis, con Rosa María, con Ricardo. Este espacio de intercambio, justamente Ricardo lo dijo, se llama Educación y Medio Ambiente. Nosotros preferimos hablar de ambiente desde el pensamiento ambiental latinoamericano. Y se enmarca en este Congreso que pretende y sigue luchando por una verdadera transformación educativa que, como sabemos, configura un campo de disputa tanto epistémico como político, que nos demanda reconocer en el hecho educativo mismo una respuesta a la crisis civilizatoria de nuestros tiempos. Por tanto, lo primero que debemos preguntarnos, y es una pregunta que nos hacemos y que les hacemos a ustedes para que también interactúen, es cómo concebimos a la educación ambiental y el para qué de la misma. En ese contexto, me gustaría comenzar afirmando que desde el pensamiento ambiental latinoamericano, este pensamiento que comienza a forjarse a fines del siglo pasado y entra en dinámica con su propuesta del Manifiesto por la Vida al comienzos del primer milenio, desde ese lugar concebimos a la educación ambiental como la verdadera educación, en tanto la educación deseada que es ampliamente superadora de la noción de educación acuñada e impuesta desde el modelo de la modernidad eurocentrada e insustentable. En este sentido, la educación ambiental, desde el pensamiento ambiental latinoamericano, interpela muchas nociones que siguen estando arraigadas en la construcción del saber y en el lenguaje político. Desarrollo, crecimiento, progreso, calidad de vida, recursos para la economía asignada por el capital y el mercado, pero también la misma de medio ambiente o aún la de ambiente cuando ésta no se entiende con la mirada holística y compleja que la ha propuesto el pensamiento ambiental latinoamericano. Cuando la noción de ambiente se limita a lo meramente biológico, ecológico o ecosistémico y no es concebida como una categoría analítica compleja que aborda esa intrínseca e histórica relación entre naturaleza y sociedad, tal cual lo formularon los paradigmas disciplinares. O como la entendemos, por el contrario, recuperando las cosmovisiones de nuestros pueblos ancestrales, los pueblos de la Via Yala, los pueblos originarios o originales de lo que hoy es América Latina, a partir de su formulación de lo que ellos entienden por comunidad de vida. Entonces, cabe aclarar que esta educación ambiental que nosotros proponemos y que por la cual trabajamos cotidianamente trasciende y va mucho más allá de las concepciones de la ciencia hegemónica, que limita, encorseta al conocimiento y al saber a esos paradigmas disciplinares que surgen en el marco de la modernidad-colonialidad. Por tanto, nuestra educación ambiental, esta que pensamos, que deseamos, pero que sabemos que sigue estando en construcción y que debe ser producto de una pedagogía colectiva y por supuesto comunitaria, abreva, necesariamente abreva, busca, va como fuentes a esas otras formas de concebir y construir saberes que nacen de otras cosmovisiones y formas de estar siendo en el mundo. Por la misma razón,
esta educación ambiental que nosotros intentamos construir da lugar a otros sistemas de valores, desde los cuales forjar también una ética ambiental, basada en el respeto de todas las vidas, lo que posibilita el reconocer como sujetos de derecho a otras expresiones de vida y no solo y simplemente a la de la especie humana. Claro está que los modelos educativos tradicionales, los que siguen siendo hegemónicos, lejos se encuentran de este perfil, de estas formas de concebir la educación ambiental. Y podríamos decir que las razones de ellos son diversas. Pero podríamos pensar en algunas que son claves, que son las que debemos desmontar, que son los desafíos epistémicos que tenemos. Por un lado, podríamos hablar de colonialidad o colonialidades en el campo del saber. Por otro lado, podríamos hablar de desconocimiento de lo que propone el pensamiento ambiental latinoamericano porque no ha llegado, no ha logrado llegar a todos los ámbitos de debate y de discusión. Podríamos hablar también de desinterés o apatía, porque sabemos que no todos están comprometidos con la transformación educativa. También podríamos hablar de racismos, y en este caso de racismos epistémicos, donde se excluye la construcción del saber de las víctimas, de los oprimidos, de aquellos que han estado siempre en las márgenes, pero en los espacios más fecundos en el marco del sistema capitalista que nos sigue dominando. Deberíamos hablar de todas estas cuestiones para poder entender por qué se siguen enseñando y en consecuencia aprendiendo desde una racionalidad instrumental, economicista, funcional al capitalismo y al imperialismo que ya no deseamos, y ir por esa racionalidad ambiental que necesitamos. Hemos señalado en muchas ocasiones que son, por un lado, el paradigma judeo-cristiano y por otro lado, los paradigmas disciplinares de la modernidad eurocentrada, los que en gran medida siguen siendo los responsables de esta educación basada en la centralidad de un hombre necesariamente blanco que domina. A través de su propia racionalidad considerada como única, valedera y por lo tanto hegemónica. Por ello, el racismo epistémico y también el individualismo, junto a la fragmentación de la realidad que proponen los campos disciplinares y la externalización consecuente de esto, de las otras formas de vida que no son humanas, son constitutivos aún de los modelos educativos vigentes. Pero no nos queremos limitar a ser críticas, ¿no es cierto? Nuestra participación debe ir más allá de ello. Por el contrario, nos interesa recuperar para la reflexión y el debate que aquí proponemos esa pregunta que enunciamos al comienzo. ¿El para qué la educación ambiental? ¿Por qué para nosotros es necesario y urgente que el modelo educativo se ambientalice a lo largo de todas nuestras matrias? Para hacerlo, proponemos abrevar en otras fuentes, en otras formas de sentipensares, en otros modos de estar siendo, donde el aprender es el aprender, hacer y a hacer junto a otras y a otros. Esa configuración de una real pedagogía comunitaria, nacida en la comunalidad del saber hacer juntos para poder ser con todos, todas y todes. Desde estas formas de estar siendo y sus saberes, los pueblos ancestrales, los pueblos originales, nos otorgan como un legado que debemos recuperar, pero para productivizar con ellos las claves esenciales para poder desmontar las bases de esta crisis planetaria actual, que como decíamos son epistémicas, pero tienen una consecuencia en el campo político innegable.
Esa crisis planetaria, esta crisis civilizatoria, siempre lo decimos, hunde sus raíces en los modos en que se construyó el conocimiento científico, el disciplinar, con ese valor universal, intrínsecamente articulado con la idea de desarrollo basada en el crecimiento ilimitado de los bienes comunes, basado también en el dominio de la ciencia y de la tecnología frente a toda organización social, en fin, esa racionalidad mecanicista, instrumental y sobre todo economicista, cimentada en esos tres postulados, progreso, crecimiento y desarrollo, que han signado hasta hoy la expoliación de los pueblos y la mercantilización de la vida. Suelo decir que progreso, desarrollo y crecimiento configuran la santísima trinidad de todas nuestras tragedias. Entonces, es momento de pensar en cómo entender y de cómo explicar la crisis civilizatoria. Para el pensamiento ambiental latinoamericano, esta crisis civilizatoria, en tanto crisis planetaria y crisis ambiental, nos invita a resituarnos, porque en su misma autoctonía asume esa perspectiva continental indoamericana, desde esta América nuestra, esta nuestra América de la que nos habló Martí, esta nuestra América nativa, mestiza, olvidada, que nos propone reinventarnos, llevando a cabo resignificaciones de diversos conceptos. El ambiente, el territorio. El ambiente en tanto formamos parte de él, lo integramos, somos ambiente. El territorio en tanto le sumamos la perspectiva espacio-temporal y sobre todo la de las identidades que se construyen allí. El olvidar para siempre hablar de recursos naturales, que es como el sistema capitalista ha cosificado la vida para hablar de los bienes naturales comunes, en tanto bienes ambientales, que deben ser concebidos como la intrincada red de bienes de la comunidad, los bienes comunales, los bienes públicos, los bienes al servicio de la vida. También debemos poner en juego la concepción de los derechos, derechos existenciales, derechos en tanto en el marco de los derechos humanos, derechos ambientales para los pueblos, para las comunidades, para las naciones. Nosotros afirmamos que no habrá derechos humanos si no garantizamos derechos ambientales, sostenidos esto en la concepción del derecho a la vida. En ese marco, volver a la raíz del sumac causai, del sumac camania, de cómo en diversas lenguas originales y originarias nuestros pueblos hablan del buen vivir, que no es el confort del sistema hegemónico. Y para recuperar entonces, a través de todas las culturas tradicionales, esas formas de reexistencia que en sus territorios de vida y para la vida han manifestado por tantos siglos, y poder entender y acompañar los nuevos movimientos emergentes de resistencia que nos proponen una nueva forma de reinvención del estar siendo en el mundo, de reapropiarnos de la vida, pero para la vida y no para el mercado y el capital. Esta resignificación nos invita a pensar a la educación desde proyectos ambientales, pero sobre todo populares y comunales, que expresen a través de su posición anticolonial, porque sabemos que el colonialismo y la colonialidad siguen gozando de muy buena salud, el diseño de prácticas alternativas en el marco de la educación, diseños que van a ser originales, comunitarios, sociales, populares, pero también debemos lograr que sean continentales e internacionalistas, en las que el diálogo que podamos establecer nos lleve a encontrarnos en otros proyectos. Desde mi país y recuperando
a un gran pensador que fue nuestro Rodolfo Kusch, proponemos concebir a la comunidad como un sujeto colectivo que posee esa cosmovisión que opera y enmarca su decisión cultural. Ahora bien, esta decisión cultural es básicamente para Kusch y para nosotros un modo de participación situándose en el tiempo y en el territorio, en este aquí y en este ahora, en el que estamos siendo y en el de donde enlazamos memorias y aspiraciones, el hoy y el futuro que se construye desde la ancestralidad profunda. En ese marco, Kusch nos habla de un horizonte simbólico y de un suelo. Esas son las dos dimensiones que estructuran el espacio, cuyo eje es el sujeto cultural comunitario. El suelo, el aquí, es el que hace posible la instalación de la vida, es ese desde donde irreductible de una comunidad. Sin suelo no hay arraigo, a la vez que sin arraigo no hay reclamo por lo propio. Entonces, cuando perdemos el suelo, también perdemos el fundamento que da gravidez al existir, a ese estar siendo. Por otro lado, el horizonte es el hacia dónde de un pueblo. Es como un margen de sentidos donde se reúne lo sagrado y lo profano, lo pensable y lo impensable, lo misterioso y lo develado. Es ese adonde del pueblo que como proyecto da sentido a la vida comunitaria. Desde estos valores pensamos la educación ambiental. Si en la educación que propiciamos no hay horizonte simbólico, no hay proyecto de futuro, pero tampoco hay suelo, porque no está pensado desde el aquí y el ahora, no habrá nada para decidirse, para decidirnos, para que todos seamos partícipes de esa construcción necesariamente colectiva y hoy más que nada urgente. Es decir, que lo que enseñamos y aprendemos nos posibilita conformar la comunalidad como sujeto cultural colectivo. A propósito de esta aseveración y en otro plano, Cruz sostiene que la decisión cultural es la actualización de la tensión entre ese horizonte y el suelo, que expresa entonces la estrategia de vida del sujeto colectivo cultural. Por eso Kusch dirá que la cultura es una estrategia para vivir en un lugar y en un tiempo, es ese estar siendo aquí y ahora, y entonces también configura una apuesta básicamente política. Y aquí la noción de política, y esto es fundamental aclararlo, alude al elemental hecho de hacer posible la vida. Y por eso la educación ambiental, desde el pensamiento ambiental latinoamericano, toma este bastión del pensar desde las raíces, desde el suelo en que estamos, para hacer posible la vida. Para concluir entonces esta breve presentación que espero posibilite el intercambio, el debate y la retroalimentación de todos los sentipensares que aquí se están conjugando en comunión, diremos que el hacia dónde debe direccionarse como horizonte nuestra educación ambiental, en tanto educación pensada desde lo que somos ambiente, desde dónde somos nuestras diversas matrias de América Latina, de la Via Yala, de como querramos llamarlo, solamente desde allí podremos encontrar sentidos para poder responder a ese para qué de la educación ambiental que enunciábamos al comienzo. En esa búsqueda de respuestas se nutrirá de conceptos ejes poco frecuentes de ser escuchados en nuestros espacios áulicos, conceptos tales como la ética de la vida,
la justicia ambiental, la comunalidad del estar siendo y del estar proyectando sueños colectivos. Si la comunalidad, la comunidad, nuestra matria pierde la capacidad de soñar, no será posible construir ni proyectos ni una educación al servicio de la vida. Todo ello es una invitación a que juntos, juntas y juntes pensemos una educación ambiental al servicio de la vida para garantizar el derecho de todas las vidas de este maravilloso pero olvidado planeta por las ambiciones de unos pocos señores del poder y del dinero que han cosificado y mercantilizado la vida. Muchas gracias. Damos las gracias a la doctora Claudia Andrea Gota por esta magnífica exposición que centró prácticamente una visión crítica en torno a una, dice ella, epistemología colonial que podemos identificarla con algunos conceptos como desarrollo, crecimiento, incluso el término medio ambiente, y a partir de esta caracterización que hace, retoma algún diálogo con expertos de trayectoria muy amplia, desde las voces de los pueblos originarios y de quienes han seguido estas categorías no coloniales, y sobre todo descoloniales, para proponernos conceptos como los bienes comunes, los bienes públicos, desde una visión más práctica a partir de la vida comunal, la vida identitaria de los pueblos que han resistido todos estos tiempos. Al mismo tiempo nos llama a retomar el concepto y la noción de la política como aquello que hace posible la vida, es decir, no la política como cosificación, instrumentalización de poder, de dominación, sino una política de liberación en la perspectiva de poder articular lo que decía Aristóteles, ¿verdad? El mejor oficio del ser humano o el más noble oficio del ser humano. En este sentido, es la exposición de la doctora, que tendremos un espacio al final de las ponencias para retroalimentarnos y poder dialogar y discutir y polemizar incluso estas ideas. Vamos a dar paso ahora a la doctora.